Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Vamos a iniciar hoy con la parte teórica sobre la vacuum terapia y más adelante tendré para ustedes la aplicación práctica de la vacuum. Finalmente aquí está, me la han estado solicitando, solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Trato de mostrarles en el video las aplicaciones más comunes o más usuales dentro de la cosmética, ya que la vacuum tiene un abanico muy amplio de aplicaciones, tanto en lo terapéutico como en lo cosmético. Así es que vamos iniciando. Primero les voy a platicar un poquito de los nombres que esta terapia también recibe, o esta aplicación que, como mencioné, ya de manera general se conoce como vacuum terapia. Los otros 4 nombres, una es endermoterapia, la otra es terapia de vacío, la otra es terapia de presión negativa y la otra forma en que se conoce es terapia subdérmica no invasiva, ¿sí? Estos son los 4 nombres como la pueden encontrar. Y les voy a platicar un poquito de historia sobre esta terapia de vacío. Pues es muy antigua, de hecho nace en la medicina oriental. Yo creo que todo el mundo conocemos las famosas ventosas, y también en nuestra medicina prehispánica se aplicaban estas famosas ventosas. Originalmente eran únicamente con un efecto terapéutico. Fue evolucionando y vemos por ahí en 1903 surgen las primeras copas para aumento de senos. Estas eran de presión negativa, no había un motor, simplemente se generaba vacío hacia la succión para hacer aumento y levantamiento de senos. Por ahí en 1910 también surge esta terapia para el crecimiento del cabello. Era una copa muy característica que se ponía en el cráneo y en la cabeza, y hacía esta terapia de vacío pues para generar oxigenación en la piel cabelluda. Poco a poco fue evolucionando hasta que se generaron los equipos que ahora conocemos con motor, que generan un vacío y una compresión para poder hacer la presión negativa. Ya ahora vienen con una combinación de presión negativa y positiva, o también para hacer efectos de percusión, como si fuese un masaje percutorio, para conseguir efectos muy específicos. Así es que recuerden siempre que lo que utilizamos en cosmética tiene ya su historia, y que también generalmente fue primero utilizado en la parte terapéutica y médica y luego ya desciende a la parte cosmética. Y entonces, ¿qué es esta vacuum o terapia de vacío? Bueno, lo que hace en el tejido es una succión, y al hacer esta succión el tejido entra dentro de estas copas. Hay copas de diversos tamaños, esta que tengo aquí es para glúteo. Al ponerse sobre la piel se introyecta dentro de la copa, haciendo una presión sobre el tejido, una presión de vacío, y esta piel que se introyecta empieza a recibir abundante oxigenación, abundante inyección de sangre, y entonces el tejido se nutre y se oxigena, dando como resultado que pues una mejor tonificación, reafirmación, también viene una desintoxicación del tejido. Por eso es que la vacuum es tan utilizada en celulitis, porque en celulitis el problema es una circulación sanguínea pobre y linfática. Gracias a la vacuum podemos mejorar esta circulación linfática y sanguínea. A diferencia, por ejemplo, de un masaje manual, nosotros cuando hacemos un masaje manual o con cualquier otro aparato, se está haciendo un masaje de presión positiva, es decir, el tejido se empuja hacia adentro, y en la vacuum el tejido es succionado y entra dentro de las copas que se estén utilizando
con fines muy específicos. A continuación, voy a hablarles un poquito de las presiones. Ahorita vamos a enfocar el medidor de compresión para que sepas qué presiones se van a utilizar en qué casos. Bueno, pues aquí estamos con la parte del equipo. Este es un equipo, obviamente existen otros de muchas marcas, pero vamos a hablar específicamente de esta válvula que mide en milímetros de mercurio y que indica la presión del aparato. Vemos aquí que va desde -0 a -30. Esa es presión negativa, por eso estamos hablando de menos. Cuando tú vas a trabajar drenaje, ¿sí? Sea linfático o venoso, vamos a utilizar siempre una presión de 5. Por ejemplo, aquí está una presión de -5 y la vamos a utilizar hasta 10. Es decir, la presión de -5 hasta -10 es una presión baja y se va a utilizar siempre cuando estemos trabajando con celulitis en un tratamiento posoperatorio. Lo vamos a utilizar. Aquí el medidor regresa hasta 0, vuelvo a presionar, que es cuando estés trabajando con la vacuum, y puede llegar hasta 10. Ahí estamos hablando de una presión baja. Si tú quieres reafirmar, mejorar el tejido, nos vamos a ir hasta una presión de 20 hasta 25, hasta -25 máximo. Yo les recomiendo trabajar de -10 a -20 máximo. Cuando se manejan estas presiones, que es por ejemplo en aumento de seno o de glúteo y que son fijas, es donde vamos a trabajar de -10 a -20. Cuando tú estés trabajando con movilización, siempre vamos a trabajar en -5 y -10. Por ejemplo, este aparato trae varios programas, uno para lifting en general, y aquí estamos trabajando a -5, ¿sí? Y se fijan, tiene doble función, es decir, hace la succión de presión negativa y luego libera el tejido. Aquí vemos, ahí está la compresión y luego viene la liberación. Cada vez que hace esto, el equipo está como bombeando sangre al tejido y dándole un masaje de tonificación, ¿sí? Aquí tenemos este otro programa que es para levantamiento de seno. Aquí yo estoy aumentando la presión, se fijan, vamos hasta -20. Pero viene una parte de succión y luego viene la liberación, ¿sí? Esto está bombeando constantemente sangre y liberando el tejido para estar estimulando a todos los vasos linfáticos y venosos para hacer la movilización de líquidos y de sangre. ¿Para qué? Para que haya este intercambio de CO2 por oxígeno. Si yo cambio mi programa, aquí está, que es para trabajar glúteos, o también pueden trabajar tejido, no necesariamente nada más glúteo, o por ejemplo, este es que es para lifting facial, y se fijan, la presión siempre en rostro lo marca menor, pero yo todavía voy a disminuir un poco más mi presión para que no se deteriore la piel o el tejido facial. Siempre en rostro se van a utilizar presiones mucho más bajas, siempre de -5 a -10 máximo. Se fijan, aquí va de -5 a -7, 8 más o menos, ¿sí? Es muy importante que tengas esto presente y que cuando tú manipules, aquí apagué ya los programas. Si yo no uso programa, la compresión o la presión negativa es fija, no se mueve, ¿sí?
Esa es cuando quiero hacer una inyección constante de sangre, retengo el tejido. Para levantamiento, para drenaje, les recomiendo trabajar con los programas, o si vas a trabajar en programa fijo porque tu equipo no trae este tipo de programas, acuérdate de ir liberando con tus dedos la compresión para no jalar el tejido y no generar flacidez. Así es que siempre vas a estar regulando la compresión, ¿sí?, para trabajar un objetivo u otro. Si tú estás trabajando con una piel muy flácida, aunque tu objetivo sea tonificación, jamás pasarás del 10. Si es excesivamente flácida, te recomiendo trabajar en -5, ¿sí?, máximo -6 siempre, para ir nutriendo, ir reafirmando y tonificando de poco a poco el tejido. Bueno, entonces recordemos siempre que podemos usar la Vacuum en dos tipos, en succión continua o pulsátil. La pulsátil siempre la vamos a utilizar en efectos para drenaje, celulitis, posoperatorio, y en continuo lo vamos a utilizar siempre para tonificar tejido. Por ejemplo, en un preoperatorio trabajaré yo siempre en compresión continua. ¿Para qué? Para que ese tejido esté tonificado y tenga una mejor respuesta ante la cirugía. Por ejemplo, en una liposucción, cuando tú haces Vacuum, la piel está con mayor posibilidad de manejo ante la entrada de cánula, no va a estar tan adherida esa piel y no se va a lesionar tanto, disminuyendo las posibilidades de fibrosis posoperatoria. Así es que recuerda estas dos alternativas y cuándo las vas a usar. En celulitis, la manera pulsátil me va a ayudar siempre a disminuir la fibrosis que ya se generó por una celulitis de tercer o cuarto grado, siempre con presiones muy bajas. A mayor grado de celulitis vas a utilizar presión más baja. Estamos hablando de un tercer, cuarto grado que ya es dolorosa, vamos a utilizar siempre -5, una presión negativa de -5. Una celulitis dura, sí vamos a utilizar hasta 10. Y en flacidez también, como lo mencioné, solamente presiones de -5 para que no generes mayor flacidez en el tejido. Obviamente acompañado siempre de tratamiento cosmetológico. Conforme el tejido vaya reafirmando, tú irás elevando la presión negativa. ¿Cómo la vas a aplicar? El protocolo siempre será el mismo: limpieza previa, exfoliación previa como en cualquier otro aparato. Vas a utilizar ¿qué medio deslizante? Aceite. No utilices aceites minerales, aceite de bebé y ese tipo de aceites no se utilizan. Tampoco utilices aceites vegetales sin ningún proceso. ¿Por qué? Porque son muy densos, son muy pesados y van a tapar los conductos de las mangueras y se puede dañar el compresor. Por lo tanto, en este caso específicamente, te recomiendo utilizar aceites a base de parafina, que es los que más se utilizan ahorita, o uno vegetal hidrogenado, es decir, los hacen más ligeros y tampoco se oxidan, teniendo ese olor muy desagradable. Medio deslizante, aceite. ¿Cómo se limpian las copas, las mangueras? Pues las mangueras regularmente por dentro no es tan posible limpiarlas, pero las copas únicamente retiras el aceite con un limpiador seco, una jerga, y después pasas alguna toallita con desinfectante. Nada más, no se lavan, no las talles con fibra y se van a conservar siempre. Otro aspecto en la aplicación de la Vacuum es cuidar siempre las zonas de cúmulo ganglionar. Es decir, la Vacuum nunca la vas a aplicar directamente sobre cúmulo ganglionar, axila, ingles,
¿sí? En ombligo tampoco se aplica directamente porque es muy molesto y también podemos lesionar. Hueco popliteo tampoco. Directamente cuello, cuando trabajes un lifting hay que tener cuidado con los ganglios cervicales. En rostro, insisto, siempre manejaremos una presión negativa muy baja, ¿sí? Cuando tú vas a hacer contribución al drenaje, porque en realidad no es que hagamos un drenaje completo con una vacuum, facilitamos el drenaje linfático, contribuimos a tener un mejor drenaje. Por lo tanto, tus movimientos siempre serán centrípetos y te irás acercando a la zona de cúmulo ganglionar, pero nunca pondrás directamente la copa en el cúmulo ganglionar. Solamente acercaremos estos líquidos hacia los ganglios. ¿La vacuum reduce? Me hacen mucho esta pregunta. No hay reducción. Hay una mejora en la movilización de los líquidos, hay una mejora en la oxigenación del tejido y lo que sí podemos hacer es modelar una figura. Es decir, que estas llantitas que se van haciendo, que si la pompi se cae, esto sí lo podemos hacer, pero no hay reducción de medidas. Recordemos que el cuerpo únicamente metaboliza la grasa a través de un proceso de lipólisis, ¿sí? Así es que la vacuum va a contribuir a tener una piel más sana, más oxigenada, más tonificada, más firme. Va a darnos la posibilidad de levantar pompa, seno. Obviamente esto tiene que ser acompañado de ejercicio, porque si una persona va contigo al levantamiento de seno o de pompi y no hace nada, la verdad es que el efecto le durará 2 días y se perderá. Pero si es una persona que hace trabajo constante en gimnasio, este efecto puede permanecer constante, ¿sí? También nos servirá bastante, como ya lo mencioné, en un tratamiento preoperatorio para que el tejido esté en mejores condiciones para la cirugía, y también en posoperatorio con presiones muy bajas cuando el dolor haya desaparecido, porque si todavía hay dolor en un posoperatorio va a ser muy molesta la vacuum. Así es que no podemos hablar de un tiempo definido, siempre va a depender del proceso de recuperación de cada una de las personas. Además de las aplicaciones estéticas que ya vimos, también la vacuum la podrás aplicar si tú manejas reflejoterapia podal. Es una maravillosa técnica con la vacuum que puedes complementar, es decir, que en lugar de usar tus manos para una reflejoterapia o reflexología podal, puedes utilizar las copas en movimiento o fijas para que todas esas metámeras se oxigenen y se nutran y por lo tanto en general el organismo reciba un beneficio. Otra aplicación también que le podemos dar en la vacuum es cuando hay contracturas musculares o dolores musculares. ¿Por qué? Porque donde hay un dolor muscular, por esta tensión, el músculo se queda sin oxígeno, ¿sí? Con la vacuum vamos a liberar esta fascia que se contrajo a través de inyección de esta sangre para oxigenar y nutrir esa fascia muscular. Ahora vamos a hablar un poquito de las contraindicaciones que son muy importantes. ¿En qué casos no? Ya lo sabemos, cáncer, de manera general no vamos a hacer manipulaciones. Cuando están en remisión de cáncer, es decir, ya les dieron de alta del cáncer, pero siguen están en vigilancia para poderles dar de alta en el cáncer, solamente quien lo puede autorizar es el médico. ¿En qué otro caso? En trombos o tromboflebitis no vamos a utilizar nunca, no vamos a aplicar la vacuum
para no correr riesgos, ¿sí? En fragilidad capilar, es decir, donde tú veas que hay existencia de telangiectasias, vamos a tener mucho cuidado en la aplicación de la Vacum. Siempre aplicaremos presiones muy bajas y vamos a estar vigilando cómo se comporta el tejido. En el caso de diabéticos e hipertensos, tendremos siempre cuidado. Esta es una contraindicación relativa, es decir, dependiendo del equilibrio de estas personas, decidiré si la aplico o no. Porque un diabético no regulado o hipertenso va a tener una mala reacción. Tendría que ser una persona que se cuide estrictamente de esos padecimientos y que esté siempre en un equilibrio constante para que tú puedas aplicarlo. En tumores tampoco, es decir, si una persona le detectaron un tumor y está en este proceso de biopsia o demás, lo vamos a evitar totalmente. En varices también, siempre y cuando sea un proceso ya muy avanzado, ¿sí? Si es un proceso inicial, es decir, que tiene algunas venas ya dilatadas, podremos manejarlo en presiones muy bajas, porque la Vacum también tiene unos efectos magníficos en circulación sanguínea, en problemas varicosos, en éstasis venoso, va a tener un beneficio. Puedes hacer un tratamiento para piernas cansadas preventivo o para mejorar la circulación cuando sabemos que ya traemos una carga familiar de mala circulación. Lo que ya mencioné, ombligo, hay que tener mucho cuidado, no se va a aplicar. Enfermedades autoinmunes, quien lo va a autorizar siempre será el médico. En embarazo, puedes aplicarlo porque ya sabemos que las mujeres en periodo de embarazo, en proceso de embarazo, tienden a generar edema, ¿sí? En piernas. Puedes aplicarlo en piernas únicamente, obviamente en abdomen no lo recomiendo, únicamente donde aplicarías el tratamiento sería en piernas con su tratamiento también cosmetológico, ¿sí? Estas son las contraindicaciones generales de una Vacum. Si ven, pues como es un tratamiento mecánico, es decir, no estoy generando o introyectando ninguna electricidad en el cuerpo, pues es más noble que muchas otras. Siempre en tu diagnóstico, en tu ficha clínica, ten mucho cuidado cuando vayas a aplicar Vacum en preguntar si la persona no ha tenido eventos de tromboflebitis. Eso sí es muy importante, ¿sí? Así es que espero que esta información te sirva, la puedas aplicar. Recuerda siempre los procedimientos adecuados, los protocolos, y también recuerda que cuando trabajes alguna afección estética, alguna alteración, pues siempre combinarás diferente tipo de electroestética, así como productos cosmetológicos para lograr un mucho mejor efecto. Así es que te dejo ya ahora en la parte de la aplicación práctica. La primera parte de las que les voy a hablar en la parte práctica es sobre el tratamiento de senos. Por obvias razones no podemos filmar un video con un tratamiento de senos, pero te voy a explicar cómo es que lo puedes hacer. En tu aparato debes seleccionar levantamiento de senos. Si tu aparato no trae este programa, lo tendrás que hacer de manera común, es decir, no viene un programa de succión y liberación, sino una compresión constante, pero se puede hacer. Vas a utilizar las copas de acuerdo al tamaño de los senos de tu cliente. Las mangueras van conectadas aquí, se las vas a dar a tu cliente y ella misma las va a colocar. Enciendes el programa, enciendes el equipo y el pezón de tu cliente tiene que apuntar a la zona central de la copa y las toma con sus dos manos. Por favor, la regla que traen las copas que quede de lado para que tú puedas estarlas vigilando en la altura que va aumentando una y otra, ¿sí?
las copas se toman, entonces le pides a tu cliente que se ponga en esta posición y las ponga las copas sosteniendo a los senos, ¿sí? Aquí en esta parte el pezón tendrá que apuntar, y una vez que el aparato hace la succión, tu cliente se puede enderezar sosteniendo las copas y entonces sí acostarse los 20 minutos de succión que dura el tratamiento. Posterior a ello, harás tu tratamiento cosmetológico como corresponde en todos los casos, con tu ampolleta, tu mascarilla, tu tónico y tu base para finalizar, y obviamente siempre su apoyo en casa. Así es que esta es la forma de hacer un tratamiento de levantamiento de senos y aumento en algunos casos. Recuerda siempre que somos asimétricas, todo ser humano es asimétrico y regularmente un seno nunca tendrá el mismo tamaño del otro, ¿ok? Para que lo consideres. Y sí hago énfasis en que el pezón quede exactamente en la zona central de la copa, porque si no quedarán deformes. Así es que espero que esta parte de tratamiento de senos sea útil para ti. Vamos a iniciar nuestro curso en la parte práctica de vacuumterapia o terapia de vacuum. Lo primero que hay que hacer es limpiar y exfoliar la piel. Esto es indispensable en cualquier tratamiento, sea solamente cosmetológico o con aparatología. En este caso voy a utilizar un exfoliante mecánico, es decir, es un shampoo que trae unas microesferas de polímeros para exfoliar la piel. Esto es muy importante para que a nivel epidérmico tu piel quede libre de cualquier impureza y también se elimine un poco lo que es la capa córnea. Así es que empezamos la exfoliación en todas las zonas que vas a trabajar de una vez. En este caso voy a trabajar piernas, es decir, muslos, parte anterior, lateral y posterior, y vamos a trabajar abdomen. Así es que hago mi exfoliación en todo lo que son los muslos y también la parte abdominal. Siempre cualquier exfoliante emulsiónalo un poquito con agua. En este caso, este exfoliante trae ajas alfa hidroxiácidos, por lo que te recomiendo que lo dejes unos 5 minutitos después de haber hecho tu masaje de exfoliación. Lo dejas en pose 5 minutitos para que ablande aún más capa córnea. Bueno, pues Hilda, nuestra modelo, ya está exfoliada su piel. Ahora vamos a proceder a la aplicación de vacuum. Voy a empezar con el área de abdomen haciendo un vaciaje intestinal. El vaciaje intestinal es necesario en cualquier tratamiento corporal que tú hagas, sea modelante, sea anticelulítico, sea para circulación. Esta técnica que te voy a enseñar hoy, que regularmente hacemos en masoterapia, se puede hacer con muy buenos resultados con vacuum. Muy bien, voy a proceder a aplicar aceite para masaje, que es con lo que se trabaja la vacuum. No te recomiendo trabajarla con gel porque se tapan los conductos del compresor de aire. Así es que vamos a iniciar. En este caso, Hilda tiene un abdomen pequeño, por lo cual voy a utilizar este tamaño de copas. Y vamos a iniciar. Este es colon descendente, este es transverso y este es ascendente. Vamos a iniciar siempre por el colon descendente, ¿sí? Así es que empiezo a hacer mi vaciaje en colon descendente. Ya que terminé colon descendente,
voy a hacer colon transverso. Hay que tener mucho cuidado en el nivel de compresión para no generar hematomas. Es una compresión suave, no tiene que ser muy fuerte para no generar hematomas, ¿sí? Aquí voy en colon transverso. Lo vamos a trabajar siempre de 3 a 4 veces cada trayecto del colon. Y luego voy a hacer colon ascendente. Siempre cuidando los trayectos del colon precisamente. Siempre hay que preguntar a tu cliente o paciente si hay dolor, si le molesta. ¿No hay dolor, Gilda? ¿No? Ok. Y después, ya que hice colon descendente, transverso y ascendente, voy a hacer completo mi trayecto. Es decir, voy por colon ascendente, luego por colon transverso y luego por colon descendente. Y vuelvo a empezar. Colon ascendente, luego colon transverso y luego descendente. Siempre hay que ayudarse con los demás dedos para soltar el vacío que genera la copa, para que no jales la piel, porque si no sueltas el vacío y jalas la copa vas a generar un hematoma. Hematomas en vacuum es una mala aplicación. Hablando específicamente de vacuum a nivel estético, si hablamos de medicina china, obviamente dejará un hematoma. En la vacuum también siempre vamos a tener cuidado con el área umbilical para no lesionar esta zona. En este caso también empiezo a hacer, este es un vaciaje venoso. Esto es para mejorar todas las funciones del sistema digestivo. El primero fue un vaciaje intestinal y este es un vaciaje venoso. Y también, como pueden ver, estoy modelando la figura. La vacuum se utiliza mucho para hacer cintura. Aquí esta zona la modelo o la moldeo para hacer cintura. Hago la aclaración en una persona con sobrepeso. Voy a modelarla, pero este no es un aparato para bajar de peso como ninguno lo es. Este es para dar figura, una buena figura, moldear el cuerpo. Aquí estamos haciendo esta cintura más marcada. Y obviamente, ¿qué estoy haciendo? Movilización de líquidos y los estoy llevando a toda la zona de placa de Peyer. Todos los intestinos están llenos de ganglios y estos ganglios van a movilizar estos líquidos que yo estoy llevando a esta zona. Trabajo otra vez la parte de cintura y vuelvo a hacer mi vaciaje venoso. Ahora voy a mostrarles el uso de este maneral. Es un maneral con presión negativa y presión positiva. Este maneral sobre todo lo vamos a utilizar en tratamientos postoperatorios, regularmente 1 mes y medio o 2 después de la liposucción. Este maneral me va a ayudar a evitar la generación de fibrosis o en celulitis o un postoperatorio que ya fue maltratado y hubo fibrosis, para deshacer precisamente esa fibrosis en el abdomen. Así es que lo utilizo y les recomiendo
poner un programa que viene regularmente en todas las vacuums, que es como de una percusión. Es decir, hay una succión, pero luego hay una liberación y luego otra vez una succión, y está haciendo una especie de bombeo en el tejido para que la sangre se agolpe en esas fibras y empiecen estas a liberarse, así como también en el tejido conjuntivo todo el líquido linfático o intersticial que hay se empiece a hacer precisamente más líquido, porque en la celulitis lo que sucede con ese líquido es que se hace gelatinoso, se hace como un polímero. Este maneral me va a ayudar a disminuir esa fibrosis. Se fijan, lo voy a seguir manejando en la dirección que lleva el colon. Aquí estoy trabajando colon ascendente y luego voy a trabajar colon transverso y luego voy a trabajar colon descendente. Siempre recuerden liberar la compresión. Y voy a trabajar alrededor del ombligo. Tengan cuidado en evitar succión directa en el ombligo porque es muy molesto y es una sensación muy desagradable. Para fibrosis lo voy a trabajar en pequeños círculos, ya que este programa me hace una especie de percusión. Absorbe el tejido, luego lo libera y hay inyección de sangre en ese tejido. Siempre recuerden en abdomen trabajar en dirección manecillas del reloj, ya que es la dirección que lleva el colon. ¿Cuánto tiempo lo vas a trabajar? Regularmente se trabaja de 20 minutos a a media hora. En este caso, pues lo van a ver un poquito porque el objetivo es que ustedes aprendan únicamente las maniobras, ¿sí? Toda esta zona la trabajamos perfectamente, que es donde más fibrosis tiende a hacerse después de una cirugía, o son las zonas que más se deposita la celulitis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un gran paquete adiposo, ¿sí? Así es que esta va a ser mi zona de objetivo de trabajo. Libera la compresión con tus dedos, es decir, das el masaje y liberas compresión. Empujas y liberas la succión o compresión. Ahora vamos a trabajar los muslos. En esta parte voy a trabajar la zona interna del muslo y la zona anterior. Me preguntan mucho que qué se puede trabajar en la zona interna para celulitis. Puedes utilizar la vacuum. Pero, por ejemplo, aquí mi modelo no tiene flacidez, ¿sí? Si es una celulitis edematosa, debes tener mucho cuidado porque no debes utilizar la vacuum con una alta compresión. De hecho, en este caso yo la voy a utilizar con una compresión baja. ¿Se dan cuenta? Las copas se deslizan muy fácilmente, no hay un nivel de succión elevado. Y por favor también, la vacuum no se maneja en ambos sentidos, ¿ok? Porque generas flacidez en el tejido. La vacuum siempre la vamos a llevar en dirección centrípeta, en favor de la circulación sanguínea. Esta técnica ayuda mucho también en problemas de circulación, siempre y cuando no haya varices, no haya problemas de trombo o tromboflebitis. Fuera de ahí lo puedes utilizar, o también en hipertensión, pues no lo vamos a poder utilizar. Con estas copas, si ven el tamaño es diferente a la que usé en abdomen, tú lo vas a ir regulando de acuerdo al tamaño de tu cliente.
En este caso estoy trabajando la zona interna y voy a llevar todos estos líquidos que se acumulan en esta zona, que el tejido es mucho más blando que en el resto, hacia los ganglios inguinales, ¿sí? Y estoy movilizando, ¿qué? Líquidos, todos los líquidos que están extravasados, es decir, fuera de sus canales sanguíneos o linfáticos. Con este tratamiento de vacuum, los líquidos regresan a su espacio, el tejido se nutre, se oxigena y también se modela. La piel cambia mucho en su textura y en su forma. Toda esta zona nos gusta pues tenerla parejita, ¿verdad? Así es que eso lo puedo hacer con la vacuum. Insisto, si hay celulitis edematosa, te recomiendo que utilices más el de presión positiva y negativa con un nivel de compresión muy bajo. Ahora voy a trabajar la zona anterior, que nos gusta también que el músculo recto, ¿verdad? Ahí se vea marcadito, parejito. En este caso, pues mi modelo es muy delgadita, no tiene celulitis, pero si tuviera, podría aplicarlo sin ningún problema porque no hay flacidez, es decir, no hay una celulitis edematosa. Así es que puedo trabajar tranquilamente. Y también muy importante, como ustedes ven, yo llevo tranquilamente las copas hacia ganglios inguinales. No me hagan esto, por favor, porque es cuando rompemos capilares, es cuando despego la piel. Es lento para que el tejido en este trayecto vaya recibiendo sangre y oxígeno. Aquí levanto un poquito mis manos para que veas el nivel de succión y cómo se eleva la piel. Esa elevación de piel que tú ves es la que está recibiendo el oxígeno, la sangre con nutrientes, con oxígeno. Por lo tanto, como resultado tenemos una hiperemia, ¿sí? Es decir, un agolpamiento de eritrocitos en el tejido conjuntivo. Lateral, a lo mejor la cámara no lo alcanza a apreciar mucho, pero voy a hacer exactamente lo mismo en todo el lateral, lo voy a trabajar. Y ahorita vamos a ver la zona posterior para que veas cómo se trabajan las famosas chaparreras o pistolas, ¿verdad? Que le llaman, o cartucheras. Así es que de esta forma vamos a trabajar la zona anterior, interna y lateral, y ahorita vamos a ver la zona posterior y el levantamiento de glúteo. También en esta misma forma que trabajé puedes utilizar el maneral de presión negativa y positiva si tu paciente o tu cliente tiene celulitis. Ahora vamos a empezar con el tratamiento de levantamiento de glúteo. En la vacuum vienen unas copas grandes como estas, que me preguntan regularmente para qué sirven. Es para un levantamiento fijo de glúteo. Estas traen como una especie de reglita que es para que tú midas el nivel de compresión y de elevación del glúteo. Estas copas van fijas. Tu vacuum trae un programa que es para levantamiento de cuerpo o levantamiento general. Ese es el programa que vas a elegir cuando trabajes levantamiento de glúteo. Ahora enciendo mi vacuum, enciendo los programas y selecciono el programa de levantamiento de glúteo. Como vemos, aquí hay un nivel de succión. Empieza el levantamiento del glúteo, lo vamos a dejar así entre 15 y 20 minutos. En esta posición, regularmente les recomiendo flexionar las piernas, las pantorrillas, para que tengas un mejor resultado durante la succión de las copas. Se ve muy aparatoso, pero no pasa nada, no genera hematoma, y te recomiendo siempre que tengas mucho cuidado en el acomodo. Si te fijas,
Los números van a lo largo del cuerpo y la manguera hacia el lateral, porque si yo lo pongo de manera contraria, la parte redonda del glúteo me va a quedar acá en lugar de quedarme en la zona baja del glúteo, ¿sí? Así es que tengan cuidado en este acomodo para que les quede perfectamente marcada el término o el inicio del glúteo. Ahora vamos a liberar de succión las copas, apago y libero la succión. Nunca vayas a jalar las copas porque puedes lastimar, puedes generar un hematoma y generar flacidez. Si vemos aquí queda perfectamente marcado el inicio del glúteo. Por eso es el objetivo de que la pongas precisamente en esa zona. Ahora voy a trabajar las famosas cartucheras. En este caso nuestra modelo no tiene, pero en la cámara podrán percibir que tiene telangiectasias, es decir, mi modelo tiene problema circulatorio, por lo tanto el nivel de succión que yo voy a utilizar va a ser bajo. Puedes trabajar telangiectasias para mejorar circulación precisamente, pero con un nivel de compresión bajo. Entonces aquí empiezo, espero que se haga la succión y empiezo a hacer movilización, ¿sí? Se fijan, el nivel de succión es muy bajito en este caso y voy a llevar todo este líquido que se acumula en las cartucheras hacia el glúteo, dándole la forma al glúteo. Aquí me detengo en cartuchera, voy muy lentamente y luego llevo hacia el glúteo con la forma que este tiene. Lo vuelvo a hacer, lo repito varias veces y cuando tengas celulitis edematosa, por favor ahí ten mucho cuidado porque es más fácil generar hematomas que en una celulitis dura. Una celulitis dura va a ser más fácil de trabajar con la Vacuum. En una celulitis edematosa cuidarás también los niveles de succión o de compresión. En la parte teórica te los mencioné para que tengas tus parámetros de trabajo y estés mirando el nivel de compresión constantemente, estés observándolo para que no te eleves. Y también siempre pregúntale a tu cliente si hay dolor, si hay molestia, si duele. Si genera molestia, quiere decir que tienes que bajar el nivel de compresión. Aquí estoy trabajando también la zona posterior del muslo y lo llevo también siempre hacia el glúteo, cuidando siempre la forma del glúteo. Se fijan, aquí corto y subo para darle el levantamiento al glúteo. Así es que puedes alternar un día un levantamiento de glúteo fijo y otro día lo puedes trabajar con Vacuum. Con estas pequeñas maniobras que yo estoy haciendo, si ustedes observaron en un principio el video, pues aunque mi modelo es muy delgadita, se nota ya un poco más levantado su glúteo. Y recordemos que estos tratamientos no son mágicos, hay que hacerlos constantemente. La Vacuum la puedes usar cada tercer día sin ningún problema en tratamiento en cabina. Para celulitis siempre te recomiendo alternarlo con otros aparatos, como cuál, electroestimulación, radiofrecuencia de contacto o resistiva. Lo vas a hacer constantemente, varias veces. Si vas a trabajar nada más levantamiento de glúteo y cartuchera con movimiento, también te vas a tardar 20 minutos a 1 hora, es decir, a media hora en cada pierna o 20 minutos en cada pierna. Estamos hablando de 40 minutos a 1 hora en total del tratamiento
en general para trabajar cartuchera y glúteo. Si vas a trabajar únicamente pierna, lo mismo, de 20 a 30 minutos por extremidad. Ahora vamos a trabajar el maneral de presión negativa y presión positiva. Lo vas a utilizar en fibrosis postquirúrgica o fibrosis y esclerosis de celulitis. Vas a utilizar las mismas maniobras que ya habías visto con las copas anteriores para trabajar muslo y glúteo. La única diferencia es, vas a trabajar esta maniobra y vas a utilizar el programa paracorporal que traen las Vacuum. Si tu Vacuum no trae programa, entonces utilízala en forma continua, nada más cuida el nivel de succión. Aquí con Gilda yo estoy utilizando una succión muy bajita porque tiene telangiectasias y lo que no quiero es reventar esos capilares y generarle un hematoma. Por lo tanto, mis movimientos son lentos y mi succión va a ser baja. Y mis movimientos siempre serán ascendentes y en este caso circulares. En celulitis en glúteo voy a seguir la forma en círculos del glúteo. Toda la zona externa y luego toda la zona interna y voy abriéndome como un espiral para darle la forma redondeada al glúteo y trabajar la celulitis. Me regreso nuevamente al centro y me voy abriendo en una espiral hasta abarcar toda la circunferencia del glúteo y me vuelvo a regresar. Lento, succión suave, la Vacuum no tiene que ser una succión fuerte. Y libero. Ahora vamos a trabajar las estrías con Vacuum también. Seguido me preguntan que cómo se trabajan. Regularmente vamos a utilizar estas pequeñas copitas para seguir la línea de la estría. Yo te recomiendo que con una mano hagas, obstruyas la salida de aire o la succión de la copa para que con la otra sigas el trayecto de la estría. Lo sigues. En este caso mi nivel de succión es muy bajito. Ustedes pueden aumentarlo si su cliente o paciente no tiene problemas con microcirculación. Mira, cada estría la vas llevando. Esta estría se inyecta de sangre y podemos tener la oportunidad de que esa cicatriz a nivel dérmico se vuelva a llenar de sangre y el tejido vuelva a tener vida. Una estría se borra definitivamente cuando son rojas iniciales, color rojizas o rosas, es más fácil. En este caso nuestra modelo tiene muy poquititas estrías, si las alcanzas a percibir, ya son nacaradas, pero aún así tiene un buen nivel de respuesta, ¿sí? La estría, aunque sea nacarada, ¿qué va a pasar? Que cada vez se va a ir haciendo más delgadita, como un hilito va a quedar nada más. Obviamente no se va a trabajar nada más con Vacuum. Después de la Vacuum, ¿qué tienes que hacer? Utilizar alfa-hidroxiácidos regularmente a un 40, a un 30%. Y de esperarte 10 minutos después de aplicarlo y aplicar tu mascarilla nutritiva. De esta manera, o plástica, de esta manera va a ir mejorando considerablemente las estrías y vas a aplicar el tratamiento 3 veces por semana. Así es que esta es la forma. Acuérdate siempre de romper el vacío con tus otros dedos para no generar hematoma. Ahora vamos a trabajar con estas copas. En este caso voy a utilizar estas porque la anatomía de mi modelo pues es pequeña, pero pueden utilizar también estas en una persona un poquito más gruesa.
Vamos a trabajar los famosos gorditos que se hacen del bra y el famoso gordito de aquí de la cadera que a nadie nos gusta. Voy a empezar a trabajar con la parte del el tejido hipodérmico con agua. Hago la aclaración porque el bra cuando está ligando hace una extravasación de líquidos. Entonces no nada más es tejido adiposo, muchas veces es sobre todo agua, ¿sí? Así es que voy a empezar desde la zona paravertebral media, es decir, como a la altura de la cintura. Llevo y luego en donde están los famosos gorditos o la acumulación de tejido de hipodérmico y agua, lo llevo hacia el seno y libero con mis dedos, ¿sí? Y nuevamente lo hago despacio. Hago la aclaración que estas copas también son faciales para hacer un lifting, no nada más son corporales. Trabajé esta primera línea, ahora me voy sobre una segunda línea pegadita a la primera que ya recorrí para afinar todo lo que es la espalda y llevarlo hacia el seno. Una tercera línea ya más hacia la zona externa y hago lo mismo y lo llevo al seno, ¿sí? Y luego trabajo desde la zona paravertebral específicamente sobre la zona de cúmulo adiposo y agua y lo llevo hasta el seno. Ahora este famoso gordito lo voy a trabajar con estas mismas copas, en este caso con mi modelo, en otro caso, insisto, puedes usar las más grandes. Y nos vamos a ir desde la zona ventral a donde está este gordito y lo voy a llevar hasta el glúteo. Así es que me voy por toda el borde de la cresta ilíaca y suelto en glúteo. Y luego, si es considerable, entonces trabajo también un poquito más por la zona posterior de la cresta ilíaca y llevo hacia el glúteo. Las vuelvo a posicionar para trabajar en lateral y llevarlo al glúteo. Acuérdense siempre de ayudarse con sus dedos para hacer la liberación de la copa y no generar hematoma. Si nos damos cuenta, este es un trabajo casi como si fuéramos escultoras. Yo voy esculpiendo esta figura de acuerdo a lo que requiera o me pida también mi cliente. Vuelvo a ir un poquito desde la zona ventral, paso bordeando toda la cresta y me voy hacia el glúteo y libero. Muchas veces me preguntan, ¿y ya se va a quedar así? No, hay que trabajar muchos tratamientos y mucho trabajo en gimnasio. Este tipo de aparatos son apoyo al ejercicio y a una buena alimentación. ¿Quieres tener resultados duraderos? Buena alimentación, ejercicio y tu tratamiento en cabina continuo.